La noche se cernía sobre el pueblo como un manto de oscuridad impenetrable. Las calles, antes bulliciosas, ahora yacían en un silencio sepulcral. El viento susurraba entre los árboles, arrastrando consigo el eco de gritos lejanos que helaban la sangre. María, una joven de apenas 20 años, caminaba apresuradamente por la acera, sintiendo cómo el miedo se arraigaba en lo más profundo de su ser. Cada paso que daba resonaba en el pavimento, como si el mismo infierno la estuviera persiguiendo. Sus ojos, abiertos de par en par, escudriñaban las sombras en busca de algo que no quería encontrar. De repente, un ruido la sobresaltó. Se giró bruscamente, pero no vio nada más que la negrura de la noche. Su corazón latía desbocado, amenazando con salirse de su pecho. María aceleró el paso, deseando llegar a casa lo antes posible, pero el destino tenía otros planes para ella. Al doblar la esquina, se encontró frente a una figura encapuchada que bloqueaba su camino. El terror la paralizó por completo. La figura avanzó lentamente hacia ella, extendiendo una mano huesuda y putrefacta. María quiso gritar, pero el miedo había anudado su garganta. En ese momento, el mundo a su alrededor comenzó a distorsionarse. Las casas se derritieron como cera, revelando un paisaje infernal de fuego y azufre. El cielo se tiñó de un rojo sangre, y el aire se llenó de lamentos y aullidos de dolor. María se encontró de repente en medio de un páramo desolado, rodeada de almas torturadas que se retorcían en agonía eterna. El calor abrasador quemaba su piel, y el hedor a carne quemada invadía sus fosas nasales. Intentó correr, pero sus pies se hundían en el suelo ardiente. Una risa macabra resonó en el aire, y María vio cómo la figura encapuchada se transformaba en un ser demoníaco de ojos ardientes y cuernos retorcidos. El demonio la miró con una sonrisa malévola, revelando una hilera de dientes afilados como cuchillas. «Bienvenida al infierno, María», dijo con una voz que parecía provenir de las profundidades del Averno. «Te estábamos esperando». María gritó, pero su voz se perdió entre los alaridos de los condenados. Intentó despertar de lo que creía que era una pesadilla, pero el dolor y el terror eran demasiado reales. Estaba atrapada en un infierno del que no había escapatoria. Los días se convirtieron en noches, y las noches en una eternidad de sufrimiento. María vagaba por los círculos del infierno, presenciando horrores inimaginables y experimentando tormentos que desafiaban toda lógica humana. En uno de los círculos, vio cómo las almas eran devoradas por bestias monstruosas, solo para regenerarse y sufrir el mismo destino una y otra vez. En otro, los condenados eran sumergidos en lagos de fuego líquido, sus gritos de agonía resonando en el aire viciado. María intentó mantener la cordura, aferrándose a los recuerdos de su vida anterior, pero con cada momento que pasaba en aquel lugar infernal, sentía como su humanidad se desvanecía, reemplazada por una desesperación absoluta. Una noche, o lo que parecía ser una noche en aquel reino de oscuridad eterna, María se encontró frente a una puerta oxidada y cubierta de símbolos arcanos. Sin saber por qué, sintió que aquella puerta guardaba la clave de su salvación. Con manos temblorosas, empujó la pesada puerta. Esta se abrió con un chirrido escalofriante, revelando un pasillo interminable sumido en tinieblas. María dudó por un momento, pero el deseo de escapar de aquel tormento la impulsó a adentrarse en la oscuridad. Caminó durante lo que parecieron horas, días, tal vez años. El tiempo había perdido todo significado en aquel lugar. Las paredes del pasillo parecían palpitar, como si estuvieran vivas, y susurros ininteligibles la acompañaban en su travesía. Finalmente, llegó a una cámara circular iluminada por antorchas de fuego verde. En el centro de la habitación había un espejo de cuerpo entero, cuyo marco estaba decorado con calaveras y huesos humanos. María se acercó al espejo, sintiendo una mezcla de temor y fascinación. Al mirar su reflejo, vio con horror cómo su rostro se transformaba, envejeciendo rápidamente hasta convertirse en una calavera descarnada. Gritó, pero su grito se convirtió en una risa demencial. Comprendió entonces que había sido engañada. No había escapatoria del infierno. Ella misma se había convertido en parte de él. Las paredes de la cámara comenzaron a desmoronarse, revelando un abismo sin fondo. María sintió cómo era arrastrada hacia la oscuridad, su cuerpo desintegrándose en cenizas. Y así, María se convirtió en una más de las almas perdidas que vagan por el infierno, condenada a revivir su tormento por toda la eternidad. Su historia se convirtió en una advertencia susurrada entre los vivos, un recordatorio de que las noches oscuras pueden ocultar horrores inimaginables, pero la historia de María
no terminó allí. En el mundo de los vivos, su desaparición se convirtió en un misterio que atormentaba a su familia y amigos, noches tras noche. Aquellos que la habían conocido eran asaltados por pesadillas en las que veían a María sufriendo en un infierno de fuego y sombras. La policía investigó su caso, pero nunca encontraron pistas que pudieran explicar qué le había sucedido a la joven. Algunos decían que se había fugado, otros que había sido víctima de un crimen atroz, pero nadie podía imaginar la verdad horripilante que se ocultaba tras su desaparición. Con el paso de los años, la leyenda de María creció. Se decía que en las noches más oscuras, cuando la luna se ocultaba tras nubes de tormenta, se podía escuchar su llanto desesperado en las calles del pueblo. Algunos juraban haberla visto, una figura espectral con ojos ardientes y piel quemada, vagando por los lugares que solía frecuentar en vida. Los más ancianos del pueblo comenzaron a hablar de una maldición, de un pacto antiguo con fuerzas oscuras que exigía el sacrificio de un alma inocente cada cierto tiempo. María, decían, había sido la elegida en esta ocasión, pero no sería la última. El miedo se apoderó del pueblo. Las calles quedaban desiertas al caer la noche, y nadie se atrevía a salir solo después del anochecer. Los padres advertían a sus hijos sobre los peligros de la oscuridad, contando la historia de María como una advertencia sombría. Mientras tanto, en las profundidades del infierno, María continuaba su tormento eterno. Había perdido la noción del tiempo, del espacio, incluso de su propia identidad. Se había convertido en una criatura de pesadilla, mitad humana, mitad demonio, condenada a vagar por los círculos infernales sin descanso. Pero en lo más profundo de su ser, una chispa de humanidad persistía. Era un recuerdo, una imagen borrosa de una vida anterior, de un mundo de luz y amor que ahora parecía tan lejano como las estrellas. Y así, en las noches más oscuras, cuando el velo entre los mundos se hace más delgado, María lucha por alcanzar ese recuerdo, por aferrarse a esa última brizna de esperanza. Su sufrimiento se convierte en un grito silencioso que atraviesa las dimensiones, un lamento que resuena en los corazones de los vivos, recordándoles que hay horrores más allá de su comprensión, esperando en las sombras. La historia de María se convirtió en una leyenda, un cuento de terror susurrado alrededor de fogatas y en habitaciones oscuras, una advertencia para aquellos que se atreven a desafiar a las fuerzas de la oscuridad, un recordatorio de que hay lugares a los que el alma humana nunca debería aventurarse. Y en las noches más oscuras, cuando el viento aúlla y las sombras parecen cobrar vida a los habitantes del pueblo, cierran sus puertas con llave, encienden velas benditas y rezan para que María encuentre la paz que le fue negada en vida. Porque saben que en cualquier momento, en cualquier esquina oscura, podrían encontrarse cara a cara con los horrores del infierno que María conoce tan bien.